Hola familias, bienvenidas a un nuevo ciclo de talleres del SAF. Si te has inscrito en este, seguramente te resuene la frase famosa del "es que nunca me dejas hacer nada" o el "es que no me entiendes, no te entiendo". Claro está que estamos ante una situación de conflicto donde te pregunto ¿cómo percibes a tu adolescente? ¿Triste, enfadado, decepcionado? ¿Y cómo gestionas esas situaciones? Para ello, en el taller de hoy te quiero compartir herramientas para la negociación. Pero antes me presento, mi nombre es Tania y soy técnica de familia en el Servicio de Atención a la Familia. Somos un programa dependiente de la Concejalía de Servicios Sociales en Alcalá de Henares. Es decir, todos quienes estéis empadronados en el municipio tenéis acceso a todos nuestros recursos de forma gratuita. Aparte de nuestros talleres grabados y presenciales, también ofrecemos información y asesoramiento sobre los recursos municipales para las familias, así como también disponemos de un servicio de orientación familiar. En este servicio podrás beneficiarte del acompañamiento de nuestro equipo profesional que te compartirá herramientas para hacer frente a los desafíos que hay tanto en la crianza como en la convivencia en familia. Si estás interesada en tener algún tipo de orientación familiar, puedes también encontrar más información en nuestra página web donde os explicamos qué cosas atendemos, cuál es nuestra metodología, cómo puedes contactar y acceder a este servicio. Ahora bien, si estás viendo este taller es porque seguramente has llegado a un momento con tu adolescente en el cual las propuestas o las normas que estableces son cuestionadas o ya no se tienen en cuenta. Ya sabemos que la adolescencia es una etapa en la cual se generan muchos cambios, tanto a nivel psicológico como fisiológico. Por un lado, hay una necesidad de independencia emocional con relación a los adultos de referencia, hay una búsqueda de una identidad individual, pero a su vez también quieren pertenecer y ser iguales al grupo. Es decir, todas aquellas normas o cosas que limiten ese proceso a lo que están buscando les va a generar frustración y conflicto. Ejemplos comunes que vemos en nuestra orientación familiar, por ejemplo, el uso de la tecnología, las horas de salida, las formas de vestir, el compromiso a futuro, ¿no?, con los estudios y muchas cosas más que si queréis me podéis compartir en la sección de comentarios aquí abajo. Por tanto, un estilo educativo en el que hemos ido imponiendo normas e ideas con el típico pues es así porque lo digo yo. Como más tardar en la adolescencia pierde fuerza. Y es aquí entonces donde tenemos que empezar a integrar otras formas de gestionar los conflictos, en este caso la negociación. Pero ya tengo una pregunta importante para ti. ¿Realmente quieres negociar? Ya sé que en los libros y los profesionales, incluso en este mismo taller, hablamos de la negociación como algo genial y fantástico. Y así es. Pero quiero saber qué es lo que a ti te está impidiendo o podría impedirte a entrar en el proceso de la negociación. Si tú mismo eres consciente de las desventajas que tiene para ti el negociar, vas a poder ser una mejor o un mejor negociador. Vamos a ver unos ejemplos de desventajas. Es necesaria una mayor inversión del tiempo, tenemos que ceder en la decisión final, sentimos que perdemos autoridad, hay un mayor trabajo de flexibilidad cognitiva y puede ser que se generen mayores conflictos. Sé que ahora te estás preguntando cómo es posible que una desventaja de la negociación sea el conflicto cuando la negociación en sí se supone que tiene que evitarlo. Te voy a poner un ejemplo. Si yo soy una madre muy permisiva, tengo un hijo adolescente que siempre está al móvil y no se responsabiliza de las tareas del hogar que debería de hacer. Ahora bien, yo en vez de confrontarlo, para evitar las discusiones, lo que hago es ceder. Entonces le digo, bueno, está bien, al final lo hago yo porque mira, no sirve, vamos a acabar gritando y no tengo energía para eso. Ahora mi adolescente se acostumbra a eso y pues genial para él. Ahora de repente yo vengo y digo, vamos a negociar. El negociar implica que yo voy a establecer unos límites y esos límites al final van a chocar con los suyos. Esa es la idea de negociar, ¿no? Eso al final pues va a generar conflictos, pero los conflictos no siempre tienen por qué ser negativos. Eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes vamos a ver cuáles son las ventajas de esa negociación, pues aparte de ofrecer una alternativa a la resolución de conflictos, también ofrece los siguientes puntos. Favorece el desarrollo de la identidad de mi adolescente,
promueve su autonomía y autoestima, ofrece oportunidades para empatizar entre adultos y adolescentes, favorece el sentido de la responsabilidad, mejora la relación familiar y promueve las habilidades sociales. El conflicto es una situación de desacuerdo en la que parece que los intereses de una persona y otra chocan y son incompatibles. Cuando pensamos en conflictos, la primera sensación que tenemos es algo negativo porque normalmente nos generan malestar, sufrimiento y deterioran nuestras relaciones. Pero los conflictos también tienen su parte positiva. Nos ayudan a relacionarnos, es decir, nos aprendemos a relacionarnos con los demás, nos ayudan a madurar y también son motor de cambio. Es decir, un conflicto al final es una señal que nos está dando una situación de que hay algo que no está funcionando y que hay que cambiar. Quiero darte unas preguntas de trabajo para reflexionar sobre el conflicto. ¿Cuáles son los 2 o 3 conflictos más habituales que tienes con tu adolescente? ¿Qué aprendizajes has sacado de esos conflictos hasta ahora? ¿Puedes recordar un conflicto personal que tuviera un resultado positivo? El conflicto al final sigue siempre unas mismas fases que podemos ver como un ciclo, el ciclo del conflicto. Y este ciclo puede ser tanto positivo o negativo, pero lo importante es que nos da información de 3 puntos clave. El modo de acercarnos al conflicto, el modo de responder al mismo y los resultados que obtenemos de este. Vamos a ver ahora en detalle estas diferentes fases. El ciclo de conflicto se inicia en nosotros y se basa en nuestras actitudes y creencias del mismo conflicto. Por tanto, la pregunta es, ¿qué origen tienen? ¿De dónde provienen esas creencias tan arraigadas? Unos ejemplos. Su origen pueden estar en los mensajes que hemos recibido en la infancia sobre conflictos, en los modelos de conducta de la familia, profesorado y amistades, las actitudes y conductas vistas en los medios de comunicación y en nuestras propias experiencias con los conflictos. Te dejo como tarea que reflexiones cómo han sido las actitudes de los adultos de referencia ante estos conflictos y sobre todo qué modelo quieres ser tú ante tu adolescente. En el ejemplo anterior que os comentaba de la madre permisiva, llamémosla Marta. Si Marta en su familia no habla abiertamente sobre los conflictos, no se expresa, porque el hacerlo genera tensión, frustración, de alguna forma ella o en sus creencias asume que el conflicto siempre es algo negativo que hay que evitar a toda costa. Y esa misma actitud y creencia es la que le va a transmitir a sus adolescentes. Por tanto, ¿cuáles son tus actitudes y creencias ante el conflicto? El siguiente paso del ciclo es cuando ya ocurre el conflicto. Pero ¿cuándo es el momento que ocurre el conflicto? En nuestro ejemplo de Marta. Marta ha pasado una vez a la habitación y le ha dicho a su adolescente, por favor, apaga el móvil y ven a ayudarme en la cocina. Una vez, 2 veces, 3 veces. Y ahora ya aparece la 4ª vez, abre la puerta y sigue viendo a su adolescente tirado en la cama, viendo fijamente el móvil. Aquí es cuando Marta empieza a sentir el clic. Aquí este es el momento del conflicto. Y mi pregunta a ti es, cuando te ocurre esto, ¿qué emoción está predominando en ese momento? La fase 3 es ya cuando actuamos, es decir, damos respuesta a ese momento de conflicto. ¿Qué podemos hacer? Pues gritar, podemos hablar y negociar, por ejemplo, o también podemos abandonar, ceder, como en el ejemplo de Marta. Cierto es que normalmente con nuestro sistema de actitudes y creencias ante los conflictos solemos siempre tener unos mismos patrones. Y ese es el reto que te quiero dar. Identifica cuál es tu patrón ante los conflictos y si realmente quieres cambiarlo, en qué situaciones consideras que es necesario cambiarlo. Y finalmente sabemos que el repetir continuamente la respuesta implica también el tener siempre el mismo resultado, como lo que ocurre en el caso de Marta. Al final ella siempre cede, su adolescente ve que de esa forma, con esa actitud, él se queda tranquilo y se repite continuamente ese ciclo. Por tanto, ¿cómo podemos romper ese patrón? ¿Cómo podemos romper ese ciclo y dejar de que se repita continuamente? Para ello tenemos que tener en cuenta 4 pasos.
El primer paso es ser consciente de qué creencias y respuestas están perpetuando esa conducta negativa. Para ello te dejo estas preguntas. ¿Cómo respondemos normalmente a las situaciones de conflicto? ¿Cómo sentimos y reaccionamos? ¿Negamos que haya un conflicto? ¿Peleamos intentando imponernos? ¿Qué puede ayudar a que el conflicto se resuelva de otra manera? El segundo paso es la disposición al cambio, es decir, cortar con este patrón implica que integremos nuevas formas de acercarnos a los conflictos y esto sabemos que es un reto. Tanto para Marta, que siempre ha cedido, es un reto de repente imponer un límite, como también quizás para otra madre o otro padre que son más autoritarios o más impulsivos a la hora de dar respuesta a un conflicto, decir, ¿sabes qué? Voy a apartarlo un momento y en una hora hablamos. Entonces, ¿realmente estás dispuesto, preparado para realizar ese cambio? El tercer punto importante es el querer adquirir nuevas habilidades y estrategias para la resolución de conflictos. Esto a veces es un poco ensayo y error, pues no todas sirven en todo momento y con toda persona. Lo importante es que intentéis adquirir e integrar todas las herramientas posibles para que tengáis la capacidad de dar respuesta ante esos diferentes conflictos que se os puedan dar. Hay 3 habilidades clave que podéis fomentar. Habilidades de comunicación eficaz, habilidades para manejar las emociones en el conflicto y estrategias para lograr la colaboración de los otros, para el diálogo y la negociación. Y por último, y no menos importante, para romper este ciclo del conflicto es el conseguir apoyo en tu familia, en tus amistades, para que te ayuden a identificar ese patrón y sobre todo también te refuercen ante el cambio. También tú puedes ser apoyo para otra persona. También no olvides que esto está muy arraigado y que no va a ocurrir de día a noche. Ten paciencia y sé persistente, tanto para ti como en el cambio que exiges o te gustaría ver en los demás. Te quiero dejar una tarea más práctica. Quiero que pienses en un conflicto muy frecuente con tu adolescente. Si ya lo tienes, escribe en un papel de qué trata ese conflicto, cuál es tu respuesta ante ese conflicto y cuál suele ser siempre el resultado. Y ahora también contesta las siguientes preguntas. ¿Cómo he contribuido yo a este conflicto y a su resultado? ¿Qué hubiera podido hacer de modo diferente? ¿Este ciclo es mi patrón habitual ante otros conflictos? Comparte lo que hayas escrito con otra persona adulta de tu familia y mira a ver qué retroalimentación te puedan dar. La negociación es una técnica frecuente que practicamos en nuestro día a día, en diferentes ámbitos, en la familia, con nuestros hijos e hijas, con nuestra pareja, también lo hacemos en el trabajo o en actividades cotidianas. En el proceso de negociación entra una variable que es la de poder. Por ello también es muy importante establecer y expresar qué cosas o cuestiones son negociables y cuáles son innegociables. Otra variable importante en la negociación es la variable de necesidad. Es decir, cuando estamos negociando es porque yo estoy queriendo algo de ti y tú algo de mí. Ahora bien, el reto está cuando de repente mi adolescente no sienta que tenga una necesidad mía. Por ejemplo, Marta, la madre permisiva, quiere que su hijo deje el móvil para que se responsabilice de sus tareas del hogar. Su necesidad o su interés es que deje el móvil. Ahora bien, para su adolescente igual no hay una necesidad identificable, ¿no? A primeras, porque yo no quiero nada de ti. Pero a lo mejor quiero que me dejes en paz. El dejarme en paz ya es una necesidad que tiene el adolescente. Es decir, el reto está en identificar qué necesidades tiene el otro y qué necesidades tengo yo para poder expresarlo y a partir de ahí empezar la negociación. Y otro punto. En ocasiones la negociación está motivada por un conflicto, pero esto no tiene que ser siempre así. También podemos aprender a negociar para prevenir situaciones. Si por ejemplo con mi adolescente ahora durante el verano ha tenido unos horarios de salida X, pero yo sé que no son viables ni sostenibles en cuanto inicie otra vez las clases. Con antelación yo ya intento negociar cómo va a ser esa nueva rutina para evitar que lleguen las situaciones de conflicto en concreto. Pregunta para ti, ¿qué es más común?
en tu forma de ser. ¿Negociar para resolver un conflicto o negociar para prevenirlo? La negociación colaborativa es un método en el cual se siguen una serie de pasos sencillos a fin de que nuestro adolescente sea quien busque realmente la solución al conflicto o incluso tome las decisiones para esa solución. Nuestra actitud como adultos es fundamental, por ello tienes que tener en cuenta las siguientes cosas: tener voluntad de colaborar, dar mayor autonomía al adolescente, emplear todas las habilidades de comunicación eficaz, estar en una actitud tranquila y relajada y conocer el proceso de la negociación. Repasemos ahora los 8 pasos para una resolución conjunta del problema. Analizar previamente el conflicto es clave para el éxito en la negociación. Por ello, saca papel y lápiz y piensa en un conflicto muy frecuente y da respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué me preocupa específicamente de este conflicto? ¿Cómo me afecta? ¿Por qué es importante para mí? ¿Cuáles son los intereses de mi adolescente? ¿Qué suposiciones o prejuicios tengo sobre el problema? ¿Qué soluciones viables se me ocurren satisfactorias para las dos partes? El segundo paso es encontrar un espacio y un momento adecuado y de forma ideal acordada por ambos. Es decir, que no haya distracciones ni que haya nadie que pueda interrumpir ese proceso de negociación. En un tercer paso, lo que hacemos es abrir esa reunión o esa sesión. Ten en cuenta un tono de voz tranquilo, resalta tus intenciones positivas en ese proceso de negociación, que realmente tienes interés en que se resuelva este conflicto. Tengo interés en escucharte. Y también resalta las intenciones positivas de tu adolescente. Sé que tú también te estás sintiendo mal con esta situación, sé que tú también estás dando de ti y te agradezco que hoy estés aquí y te tomes este tiempo para que lo podamos hablar. Esas son las claves. En un cuarto punto, cuando ya hemos destacado lo positivo de realizar esta sesión de negociación, vamos a establecer unas reglas básicas. Pueden ser, por ejemplo, el no interrumpir, el respetar los turnos de palabra, el no insultar ni gritar, el realmente esforzarse por encontrar una solución u otras que a lo mejor se quieran añadir. Esto es importante que se haga también conjuntamente. En el quinto paso vamos a iniciar a comprender la situación del problema. Es decir, le vais a dar el primer turno a vuestro adolescente y que comente y cuente su versión de la historia, con hechos y sentimientos. Mucho cuidado de no adelantarnos, de no interrumpir y sobre todo también con vuestro lenguaje no verbal. La típica mirada de o las muecas de mira que tener la cara de volver a decirme esto ahora. Cuidado con esas cositas porque interrumpen el proceso de poder expresarse. Asimismo os voy a dejar unas preguntas de referencia. Explícame cuál es el problema para ti. ¿Por qué piensas eso? ¿Cómo te has sentido? ¿Por qué es importante para ti? ¿Alguna otra cosa te molesta o te preocupa? Cuando han finalizado de expresarse, nos toca a nosotras. Aquí vamos otra vez lo mismo, a contar nuestra versión con hechos y sentimientos y sobre todo utilizando mensajes en primera persona. Por ejemplo, yo he sentido, yo he percibido, yo creo que... En sexto paso ya vamos a buscar soluciones. Una vez que ya ambos habéis expresado vuestros intereses en ambas partes y el problema que veis, ¿qué soluciones le damos? Para ello, ten en cuenta estas dos preguntas. ¿Cuál puede ser una buena solución para las dos partes? ¿Qué puedes hacer tú para solucionar el problema? Séptimo paso, vamos a evaluar todas las soluciones que se han propuesto. Por tanto, contra más haya mejor, aunque en un inicio parezcan absurdas, vamos a escribirlas todas. Esto también enseña que realmente hay un interés de ambas partes por esa negociación y de llegar a una solución conjunta. Una vez ya decidido qué soluciones se van a dar al problema, estas se escriben en otro papel y se firman por ambas partes. Podéis colgar ese papel en la cocina o en algún lugar visible que os recuerde continuamente de que, ¡hey! Esto lo habíamos acordado.
También os sugiero que acordéis una fecha cercana para volver a hacer una reunión para ver qué seguimiento le habéis dado a eso y cómo han sido, si se han ido cumpliendo esos compromisos. Finalmente, también importante, felicitarles y reforzarles esa actitud colaborativa que han tenido. E incluso les podéis animar a usar este proceso en conflictos que puedan tener en su entorno con iguales. Y con esto ya terminamos el taller de hoy. Os animo a que hagáis uso de la sección de comentarios aquí abajo para dejar vuestras preguntas o si queréis compartir alguna experiencia con otras familias. También me podéis escribir directamente a mí si os quedan dudas o si queréis profundizar en algún aspecto en concreto de la negociación. Sé que el proceso de negociación no es fácil, por ello también recordarte que puedes hacer uso de nuestro servicio de orientación familiar, donde nuestros técnicos de familia te pueden acompañar y reforzar en esas herramientas de la negociación, sobre todo adaptándose específicamente a tu situación familiar. Y por último, también animaros a que nos sigáis en redes sociales si aún no lo hacéis, donde compartimos todas las semanas cápsulas educativas, recomendaciones e ideas de ocio para toda la familia. Así que aquí os dejo y nos vemos en próximos talleres.